Está mi colega Irina Hauser, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, el tema es, a ver, ¿qué pasó en la Corte antes, durante y después del fallo este? A ver, mostrar el libro para que sepan que nuestra colega Irina Hauser es claramente, si no la que más conoce de la Corte, una de las que más sabe de la Corte. Nosotros hablamos, la leemos a ella y contamos lo que dice ella. Bueno, gracias. ¿Qué pasó antes, qué pasó durante y después? En la cocina de la Corte, hasta ahora las cuestiones que tenían que ver con pedidos de 2 por 1 de acusados de delitos de lesa humanidad se rechazaban de manera prácticamente automática con una fórmula que se llama 280, que es un artículo del Código Procesal Civil, que es el que les permite a los jueces no argumentar nada cuando toman una decisión. Hasta ahora se rechazaban así y quedaban los represores en la situación en la que estaban sin ninguna clase de beneficio. Había, para el caso de Luis Muiña, que es el que se discutió en esta ocasión, un proyecto redactado por la Secretaría Penal que decía lo mismo, era un 280, rechazaba esto, ese proyecto estaba. Pero bueno, se ve que algún juez supremo que estaba atento a determinadas cuestiones, me estoy refiriendo a Carlos Rosenkrantz, que es uno de los jueces designados por Mauricio Macri, junto con Horacio Rosati. Aclaremos que, bueno, que los jueces que firman estas sentencias son Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, que son los designados por Mauricio Macri, que intentó, además, que designarlos por decreto, ¿no? Sin pasar por el Senado, más la jueza Elena Hayton de Nolasco. Que Elena Hayton de Nolasco es la jueza que a fin de este año cumple 75 años y que inició una causa para poder continuar en el cargo, y que gracias a que el gobierno actual no apeló esa decisión, ella puede continuar. Le debe ese favor. Le debe. Todos estos jueces tienen alguna deuda con el gobierno. Bueno, Carlos Rosenkrantz es el que se interesó en agarrar este tema. Fue abogado de Clarín. Fue abogado en múltiples empresas. Su estudio representó al grupo Clarín en el juicio de la ley de medios. Y en otro vinculado con Fivertel también. Y tiene además un buen vínculo con el gobierno y es el de los jueces de la Corte, es el más afín desde el punto de vista ideológico, ¿no? ¿Y él empezó con esto, decís vos? Él empezó con esto. A pesar de que hay una teoría un poco conspirativa que dice que no, que fue Lorenzetti, que como está pasando un mal momento por las denuncias que en su contra, empezando por las de Elisa Carrió, y está pasando un mal momento interno. O sea, hay como una mirada más, una interpretación más maquiavélica de que fue Lorenzetti que armó todo todo esto para dejar en evidencia a sus colegas. La información que yo tengo es que no, que este tema lo agarró Rosenkrantz y que dijo, no, hagamos un voto fundado, no hagamos un 280. Y terminó forzando una discusión adentro de la Corte en la que, bueno, al llevar agua para su molino, puso de su lado, logró poner de su lado a Rosati y a Elena Hayton, cada uno con sus motivaciones. Rosati con un voto muy impresionante, porque hace como una especie de mea culpa moral por la decisión que está tomando, ¿no? Como si hasta él mismo viera en el tema algo inesperado. Y de alguna manera le termina imponiendo en la agenda esto a Lorenzetti. Lorenzetti, como presidente de la Corte, es el que decide por dónde va la agenda, cuáles son los temas prioritarios, ahora el próximo acuerdo va este. Y acá quedó forzada una discusión donde bueno, aparecieron 3 jueces llevando argumentos para conceder el beneficio del 2 por 1 a un represor, y tuvieron que salir a argumentar también Lorenzetti y Maqueda. Para Lorenzetti era muy difícil salirse de su vieja postura que incluso la llevó a los discursos como presidente de la Corte, ¿no? Que es algo muy importante, porque por ahí la gente que no conoce de cerca el paño judicial no lo entiende, pero cuando el presidente de la Corte le habla a la corporación judicial, les está bajando línea. Y desde el día que Lorenzetti dijo ante toda la corporación judicial que en los juicios de lesa humanidad no había marcha atrás, eso fue prácticamente una directiva. Y empezaron a avanzar los juicios. Junto con eso, que además la Corte, en su conformación anterior, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final de evidencia de vida, que fue lo que permitió que arrancaran finalmente los juicios de lesa humanidad, que estuvieron entre paréntesis durante 30 años generando un lapso extensísimo de impunidad, ¿no?
Lorenzetti tenía este discurso y Lorenzetti además lo llevó a todas sus sentencias. Cada vez que habló sobre la cuestión de... sobre distintas cuestiones que tuvieran que ver con reclamos de los juicios de lesa humanidad, se remitía a los mismos argumentos. Ajá. Y un argumento muy importante, que es el que aparece en boca de él y de Maqueda en esta oportunidad, es que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables y no son indultables. Y esto es así porque lo dicen los pactos internacionales que nuestro país suscribe, pero también porque tenemos una ley que lo dice, que se votó en el año 2015. Entonces Lorenzetti no podía moverse de esa posición, era evidente, ¿no? Entonces a lo que voy es a que el tema entra al acuerdo muy empujado por Rosenkrantz, ¿no? Y bastante a pesar de Lorenzetti, que lo que terminó haciendo fue poner su posición. Que es en principio el de mayor relación con el gobierno nacional y con el Grupo Clarín. En principio es. Ahora vos me decís en los últimos días, ¿y nadie le avisó al gobierno? ¿Los agarraron tan desprevenidos como pareció? Bueno, de hecho la primera reacción fue a favor del secretario de Derechos Humanos. El primero que habló fue Claudio Abruj, que además tuve oportunidad yo de hablar, de hablar en ese momento con él, porque lo entrevisté en la radio, y lo primero que dijo fue, hay que acatar el fallo, pero lo dijo con una claridad implacable. Claro. ¿No? Y hay que acatar el fallo, es además una típica respuesta judicial, que digamos, jactada de tecnicismo frente a estas circunstancias. Después la respuesta multisectorial y de toda la sociedad fue tan fuerte, nadie se lo esperaba. No se lo esperaba la Corte, no se lo esperaba el gobierno, ahora va a haber una nadie. Mirada de la sociedad sobre esta Corte, digo, no sé si está condicionada, cómo se puede decir, pero... Sí, evidentemente está condicionada. Y te digo que al día de hoy ya están viendo si tienen alguna manera de salir de esto. Hay una manera que es casi natural, te diría. En la Corte hay otros planteos de 2x1, de otros acusados de lesa humanidad. No, hay pendientes de resolución. Sí. ¿No? ¿Qué van a hacer con esos planteos de 2x1? Ahí es donde se pueden llegar a parar y donde vamos a ver qué dicen respecto de la ley que fue votada en diputados y en el Senado. Hay algo que la Corte tiene que hacer que va de suyo, que la hacen siempre porque es parte de la burocracia suprema, te diría, que es que ahora van a empezar a notificarle a las distintas partes del expediente, o sea, a los abogados, a los represores, a los fiscales y a los organismos de derechos humanos, a ver qué piensan de estos casos a la luz de esta ley que dice que el 2x1 no se puede aplicar a los acusados de delitos de lesa humanidad. Entonces es probable que ahí la Corte tenga una salida para tal vez virar un poco su posición. Te diría que están preocupados. La jueza Hayton está bastante afectada porque cambió además su posición rotundamente, porque estuvo durante años defendiendo el avance de los juicios y esto cambia enormemente el sentido, ¿no? Así que es probable que ahí tengan una oportunidad la Corte o para cambiar de criterio o para reafirmar lo que ya dijeron. Irina, muchas gracias. Gracias a vos. Esperá, quiero mostrar el libro de Irina nuevamente, se los recomiendo muchísimo. ¿Sí? Se presenta este sábado. Este sábado. En la Feria del Libro.